Un cordial saludo amigos de la Academia de Ajedrez ECO 64. El día de hoy en práctica de aperturas comentadas analizaremos una partida del grandioso Paul Morphy jugando contra Paulsen. Esta partida va a derivar de una apertura que se denomina la apertura de los 4 caballos, que los movimientos son los siguientes. El blanco empieza con el movimiento del peón del rey 2 pasos, buscando siempre el control del centro, a lo que el negro también responde con un peón E5, como estamos viendo, una apertura abierta. El caballo del blanco sale a la casilla F3 presionando sobre el peón, a lo que el negro también responde naturalmente jugando caballo C6, defendiendo a este peón. El blanco aquí suele sacar el caballo en C3, siempre centralizando a los dos caballos, como vemos, sobre el centro del tablero, y el negro también responde con caballo F6. Como dijimos, vamos a analizar la partida de Paul Morphy contra Ludwig Paulsen, Morphy de Estados Unidos y Paulsen de Alemania. Esta partida fue jugada en Nueva York en el año 1857. Como estamos viendo, es una apertura de los 4 caballos. Vamos a hablar un poco sobre Paul Morphy. Paul Morphy deslumbró de niño a los jugadores de su ciudad natal, Nueva Orleans, y más tarde a todos los norteamericanos, al vencer con autoridad en el primer Congreso de Ajedrez de Estados Unidos, celebrado en el año 1857 a casi todos los jugadores. Al año siguiente viajó a Europa para enfrentarse a los mejores, venciendo a 3 de ellos de forma aplastante, a Lowenthal por 9-3 y 2 tablas, a Harwich por 5-2 y unas tablas, y a Andersen por 7-2 y 2 tablas. El más conocido de todos ellos era Andersen. El prestigioso jugador inglés Howard Stoughton se las arregló sin embargo para esquivarlo durante 6 meses. Morphy también regresó a su país, pero un tiempo después también abandonó el ajedrez temporalmente. Vamos a ver entonces la partida que juega Morphy contra Paulsen. Aquí queda planteada, como vemos, la apertura de los 4 caballos, a lo que el blanco responde con alfil B5, ¿no? Clavando, esta es la variante principal, y el negro también con un alfil en C5, viendo un posible ataque sobre F2 y buscando siempre el enroque. Ambos bandos buscan el enroque rápidamente. Como vemos aquí, enroque, enroque, a lo que el blanco responde con esta jugada interesante. Caballo por E5. Torre E8. Sabemos que si es que el negro suele capturar con caballo por caballo, las blancas entran con un peón en D4. Caballo por C6. Bueno, y gracias también a los análisis, sabemos que mejor en este tipo de aperturas es también retroceder el caballo en F3. En este tipo de análisis no se suele ya comer. Peón por peón, alfil C4 y peón B5. Como estamos viendo, ya el negro quiere buscar todo el contraataque por el lado del flanco de dama. Alfil E2 retrocede, a lo que el negro responde caballo por E4, regresando el peoncito para el lado negro, y torre por E4. Aquí las blancas atacan a la torre, alfil F3, y la torre se sitúa para defender también de la misma forma al peón que estaba cayendo por rayos X, ¿no? Con el alfil torre E6. A lo que el blanco juega con un plan de hacer una cadena y quedarse con el dominio del centro con el peón en C3, con intención, como vemos, de avanzar un peón en D4, liberando todo su juego del flanco de dama. Sin embargo, este es un error porque la contundente réplica de las negras bloquearán la posición del juego de las blancas, y como lo hacen con dama D3, como vemos aquí, el peón ya queda atrapado en esta posición, a lo que el blanco responde con un B4. El juego se está yendo para un costado, como estamos viendo. He aquí un intento por desatascar la posición que se encuentra colapsada, ¿no? El alfil ahora tranquilamente se va a B6 y el blanco, como dijimos, va a tratar de reaccionar por este costado, A4. Peón por peón, dama por peón y alfil D7, buscando el rayos X sobre la dama. La torre blanca se mueve a la casilla A2. Esto se puede considerar como un error. Una jugada interesante hubiera sido que la dama también bloquee, buscando también una simplificación y buscando el peón rezagado en esta posición.
Las negras aquí juegan torre a e8, buscando una batería sobre un futuro sacrificio de dama por torre para que las torres ingresen al jaque mate. Una muy buena jugada por parte de las negras. Las blancas aquí, como ven que la dama negra quiere entrar al punto F1, juegan dama A6, controlando y defendiendo el punto F1. La posición está igualada desde el punto de vista del material, pero la realidad es que las piezas negras son más activas en esta posición. Paulsen propone el cambio de damas y parece que por fin va a poder liberarse, pero aquí viene una jugada estupenda de Paul Morphy. Dama por alfil. Una de las mejores partidas de la historia del ajedrez. Magistral sacrificio de dama que desmantela el enroque blanco. Ahora torres y alfiles negros exhibirán una impresionante coordinación de ataque. Peón por dama y torre G6. No pierden tiempo para atacar a este rey. Única casilla, rey H1, a lo que el negro ingresa con el alfil en H3. Amenaza nada más y nada menos que mate con el alfil. En G2 el rey podría irse a G1 y el alfil por peón sería un jaque mate, ¿no? Estamos viendo el futuro de esta posición. Por eso aquí las negras deciden que el rey tiene que escaparse por este lado, las blancas deciden que el rey tiene que escaparse por este lado y juegan torre D1, a lo que el negro igual entra, rey G1, alfil por peón, rey F1 tratando de escapar y el alfil de nuevo manda al rey hacia la esquina, rey y alfil H3 y el rey de nuevo regresa a la posición a la que estaba encerrado un poco, ¿no? Pero ahora, como sabemos, este alfil también presiona para que no pueda escapar ya el rey y comen alfil por F2. Aquí, ya buscando un jaque mate con el alfil, las blancas deciden entregar la dama que habían ganado, dama F1, que es un tipo de única jugada, alfil por dama, torre por alfil, a pesar de los dos peones negros de ventaja, uno de los cuales es doblado, como estamos viendo aquí, se diría que las blancas han buscado una igualdad temporal. Vamos a ver qué sigue. Torre E2, buscando siempre entrar a la posición con un posible jaque mate en el punto H2, ¿no? Torre A1, quieren entrar también a defender las torres. Torre H6, peón D4. Al fin se produce la ansiada liberación de este alfil que en toda la partida estaba durmiendo, pero es un poco tarde porque el negro reacciona con una jugada muy interesante, buscando el modelo de jaque mate, alfil E3. Así, al despejar la segunda fila, Morphy amenaza este mate imparable con sus torres, ¿no? Como vemos, alfil por alfil, torre H por peón, el rey entraría y la torre entraría al punto G7 logrando el jaque mate. Y cuando hacen esta jugada Paul Morphy, Ludwig Paulsen abandona por el mate ya casi imparable. Una magnífica partida que jugó Morphy con la apertura de los 4 caballos.